Hoy estamos celebrando la misa del domingo de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen María, los santos apóstoles y los discípulos que estaban congregados en el cenáculo, donde nuestro Señor hizo una institución del Santísimo Sacramento en la última cena, y se habían vuelto a reunir todos, esperando ya después de la ascensión, la venida del Espíritu Santo. Estaban escondidos en cierta forma por temor a los judíos, dice los Hechos de los Apóstoles, que andaban ahí buscando cómo darle muerte a todos. Y sin embargo, nuestro Señor no abandona nunca, por eso tenemos que aumentar nuestra confianza en Él. Pentecostés quiere decir 50 días después de la resurrección de Cristo nuestro Señor. 40 días después de Pascua, del domingo de resurrección, 40 días es la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Estuvo Jesucristo con sus apóstoles en esta tierra después de resucitado, 40 días dándole todas las enseñanzas de la iglesia primitiva, de las enseñanzas del origen de la fundación de la iglesia. ¿Para qué? Para prepararle su alma a la venida del dador de la gracia, que es el Espíritu Santo, 50 días después. Que este número tan misterioso, Dios hacía figuras del Antiguo Testamento para representar a la nueva alianza. Los 50 días para los judíos que habían bajado a la ciudad de Jerusalén hoy, de todas partes habían venido. Por eso ahora les voy a leer los Hechos de los Apóstoles, cómo estaban todos reunidos en Jerusalén. Estos 50 días los 50 días celebraban desde que Moisés sube al monte Sinaí y baja con las tablas de la ley. 44 desde 7 semanas más un día. Ese era el número de perfección. Entonces ahí se conmemoraba esa fiesta de Pentecostés, pero para la Iglesia esos 50 días son mucho más especiales. Y ahora vamos a entenderlo leyendo la Epístola y el Evangelio. La Epístola es tomada de los Hechos de los Apóstoles y dice lo siguiente: al cumplirse pues los días de Pentecostés, estaban todos los discípulos juntos en un mismo lugar, y vino de pronto un ruido del cielo, como de viento que soplaba impetuoso, que llenó toda la casa en donde estaban, y se desaparecieron como lenguas de fuego, que se repartieron y pusieron sobre cada uno de ellos, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar varias lenguas, según les dictaba el mismo Espíritu Santo. Residían a la sazón en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Divulgado este suceso, acudió mucho gentío y quedaron pasmados al ver que cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Todos estaban atónitos y maravillados y decían: todos estos que hablan no son galileos, pues ¿cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua nativa? Partos, medos, elamitas, los que moran en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en tierras de Libia, que confina con Cirene, y los que han venido de Roma, judíos y prosélitos, los cretenses y los árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El Evangelio es tomado del evangelista San Juan y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo el que me ama guardará mis mandamientos, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada dentro de él. El que no me ama no guarda mis mandamientos, y la doctrina que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que os enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo cuanto os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy yo como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tema. Habéis oído lo que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y os lo digo ahora, antes que suceda, para que lo creáis cuando llegue el momento. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues viene el príncipe de este mundo. Contra mí ciertamente nada puede, pero es necesario que conozca el mundo que amo al Padre y que como me ha mandado el Padre, así lo hago. Este evangelio es tomado del evangelista San Juan, del sermón de la última cena, la despedida de Cristo nuestro Señor. Les digo, en el mismo lugar, en la misma casa donde fue 50 días después del descendimiento del Espíritu Santo, en que estamos celebrando ahora, 50 días después de la Pascua.
Nuestro Señor les dice a sus apóstoles: es necesario que yo me vaya, tengo que irme. ¿Por qué? Porque ya estando sentado a la diestra del Padre después de la ascensión a los cielos, tenemos que enviar ese espíritu de amor. Se lo representa como una paloma, porque así se manifestó en el bautismo de Cristo nuestro Señor. Una paloma se posa sobre él, y el Padre Eterno le dice: este es mi Hijo muy amado, a él escuchadle, en quien tengo todas mis complacencias. Pero el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, como el Padre y como el Hijo. Cada uno tiene su función, si bien es la misma esencia divina, son tres personas diferentes, que cada una tiene su función, y el Espíritu Santo justamente es la santificación del alma. Es la santificación del alma, y además es la transmisión de la gracia a la Iglesia. Hoy se funda, digamos así, hoy empieza formalmente la Santa Iglesia. Hoy se acaban absolutamente las promesas del Antiguo Testamento, y hoy ya la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, empieza a extenderse por el mundo. Tanto así que en los Hechos de los Apóstoles nos cuenta, sucede esto en la hora de tercia, es decir, como a las 9 de la mañana más o menos. A las 9 de la mañana es el descendimiento del Espíritu Santo sobre estos temerosos apóstoles que estaban con los discípulos y la Santísima Virgen María, y recibiendo el fuego sobre ellos, esas lenguas de fuego y ese viento impetuoso que entra en el cenáculo, con lo cual el pueblo se da cuenta porque hubo un ruido como de terremoto, y todos acuden ahí a ver qué pasaba. Esto es histórico. Fíjense que son datos además comprobables aún por la misma historia de los judíos. Ellos aún, Flavia Josefo cuenta y narra todo este suceso. Entonces no es un cuento y un hecho que pudo haberse inventado. Hay argumentos paganos, hay argumentos judíos, y además históricos, y además los argumentos cristianos. Y sale, entonces se congrega la gente alrededor del cenáculo y se sale por la ventana del balcón San Pedro y empieza a predicarles. Y todos los escuchaban en sus lenguas, hablaban latín, hablaban árabe, hablaban arameo, de las distintas hablaban griego. Todos los judíos que venían de la dispersión a celebrar su Pentecostés, que ya había pasado, ya esa figura, ese día se acabó. Esos 50 días de la promulgación de los mandamientos se terminó, y empieza la nueva alianza, la Iglesia que va a enseñar, no a dar los mandamientos, sino a cumplirlos, que va a dar la gracia y la fortaleza para cumplirlos. Sale San Pedro y empieza a predicarles, y escucha a la gente en sus propias lenguas. Todo lo contrario de la soberbia del hombre cuando se erige la torre de Babel, el Génesis, que quiere llegar, el construir una torre, elevar una torre hasta el cielo que llegue a Dios. Y Dios, para mostrar la soberbia de esa gente, de esa humanidad que ya empezaba con esos corazones perversos, lo confunde con las lenguas, y ahí empieza la dispersión de la humanidad y los movimientos, todas las migraciones de los hombres que habían en ese tiempo. Hoy, con lo contrario a Babel, todos escuchan a los apóstoles hablar en sus propias lenguas. Ellos escuchaban predicar a los apóstoles en las lenguas de cada uno de donde venían. Ese día, el primer día, hoy domingo de Pentecostés, hubieron 3.000 conversiones. 3.000 almas que recibieron después el santo bautismo y la santa confirmación. Esa fue la fuerza del Espíritu Santo, de estos hombres que estaban recogidos en el cenáculo por miedo a los judíos, que tenían miedo, los querían matar. Cuando había, después de la resurrección de Cristo, que tuvieron que inventar los judíos la historia que cuentan hasta hoy, dice San Juan en el Evangelio, de que habían robado, que se habían llevado sus apóstoles, sus discípulos, se habían robado el cuerpo de Jesucristo. Le pagaron a los soldados romanos para que dijeran eso. Y San Agustín dice que estaban durmiendo, entonces que mientras dormían se lo robaron al cuerpo de Cristo. Dice, bueno, pero si estaban durmiendo, ¿cómo se dieron cuenta? Sacar la piedra del sepulcro, que es una piedra que pesaba toneladas, correrla de repente y que se lo lleven sin que nadie se dé cuenta. Entonces ahí empiezan los judíos ya a perseguir a los primeros cristianos. De hecho, todos, gracias a la confirmación en gracia por este Pentecostés, todos los apóstoles murieron mártires. Todos los apóstoles, a donde fueron enviados, Santo Tomás, que fue enviado hacia la India, fue desollado vivo, fue despellejado, y así San Pedro crucificado cabeza abajo, San Andrés crucificado, y así fueron
muriendo todos con la gloria y la palma del martirio, porque confesaban esa fortaleza que Dios les había dado a través de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Le había dado la fuerza para cumplir lo que Dios mandaba. Aquel de vosotros, dice el Evangelio de hoy, que de verdad me ama, guardará en su corazón mi palabra. Y yo le amaré, y mi Padre le amará, y vendremos a Él con ese amor, que es el amor del Espíritu Santo, y haremos morada en Él. Esa es la vida íntima del alma que está en gracia. Por eso qué tristeza el alma del hombre, del ser humano que vive en pecado, que vive tirado, caído en pecado, sin querer levantarse de sus miserias, que además Dios está preparando todo esto que va sucediendo, la pasión de Cristo nuestro Señor, su encarnación, su nacimiento, su pasión, su ascensión a los cielos, la fundación de la Iglesia, todo esto que estamos viendo a través del año litúrgico, está hecho para que el hombre se salve, para que el hombre se salve y pueda conocer realmente el fin por el cual ha sido creado, conocerlo, amarlo, servirlo y así salvar su alma y terminar eternamente en el cielo. Hoy la confirmación de Pentecostés justamente es la fortaleza para poder confesar a Cristo, desear y vivirlo, porque no es solamente una reforma exterior. Pentecostés no fue solamente un impulso para salir a pelear contra los enemigos de la iglesia naciente, fue primero para la santificación personal. ¿De qué me sirve si no ganar el mundo y perder mi alma? ¿De qué hubiera servido a los apóstoles ir a predicar a todos, a los 4 puntos cardinales del mundo conocidos y después venir al infierno? ¿De qué les hubiera servido? Empezaron con su santificación personal, tanto así que recibiendo los dones del Espíritu Santo, esa gracia del Espíritu Santo, salen a confirmar de ser miedosos y temerosos y cobardes, se asoman y empiezan a predicar. Ese día tuvieron 3.000 conversiones, 2 días después subieron 5.000 conversiones de judíos piadosos que entendieron la venida de Cristo y se convirtieron. Todos los demás, después que negaron a Cristo y empezaron a perseguir a los apóstoles, por supuesto que es el judaísmo moderno, que realmente es idólatra, nada que ver, no tiene nada que ver. Es el judaísmo que espera a su Mesías, que es el anticristo, porque el Mesías verdadero ya llegó y es Jesucristo, y lo negaron. Por eso, hijos míos, tenemos que darle gracias a Dios por haber recibido la fe en nuestro bautismo, la gracia de haber sido cristianos desde que nacimos, de haber encontrado ya con las virtudes infusas en el bautismo la posibilidad, la facilidad de creer después, de esperar en Dios y de confirmarlo en la práctica de la caridad. Pobres paganos, pobres idólatras, que si bien Dios también para ellos viene y nunca le va a faltar en su momento la gracia y la conversión, ¿cuántas almas no van a ir al infierno y a condenarse por no querer conocer el nombre de Cristo? Hay almas que en su vida lo nombraron, por eso, por ejemplo, el padre Carlos de Foucault, él decía que es misionero entre los Tuareg en África, él decía, quiero meterme cada vez más adentro del desierto para llevar a Jesucristo en el Santísimo Sacramento y enseñarles el nombre de Jesús. Almas que nunca en su vida lo nombraron y saber que atrás de él está el Padre Eterno y el Espíritu Santo, que con su gracia van haciendo el camino de conversión y dando la fortaleza para cumplir la palabra de Dios, los mandamientos. Si bien es una ley impuesta, la naturaleza sin la gracia es prácticamente imposible cumplirlos, porque el hombre caído por naturaleza, inclinado al pecado, está justamente inclinado a todo lo que prohíbe los mandamientos, por más que el hombre moderno se enoja con Dios porque no, me prohíbe esto, me prohíbe aquello. Sin embargo, los mandamientos es lo que hace al hombre, ser hombre, y lo distingue de las bestias. No matar, no robar, no cometer actos impuros, no mentir, no desear la mujer del prójimo, no ser envidioso ni codiciar los bienes ajenos. Con la razón y el corazón adorar al Dios verdadero. Ellos son lo que hace al hombre, justamente lo que los semeja a Dios después del pecado. Pero para eso necesitamos la gracia. Porque la naturaleza normalmente le va a llevar siempre al pecado. El hombre es malo por naturaleza. Después del pecado original, la maldad, cada uno lo ve en los niños. Los niños chiquitos que todavía no tienen uso de razón, cuando van a hacer algo que está mal, por su sentido de sindencia y de hacer el bien y evitar el mal que está en la naturaleza, se dan cuenta y miran al papá o a la mamá antes de hacer algo que parece que va a estar mal. Sin embargo, el bien hay que educarlo. Hay que educarlo. Y para eso la gracia del Espíritu Santo. Y después el amor que lo transmite también.
Cuando nosotros vemos la obra trinitaria en nosotros y en la iglesia, y decir, bueno, Dios se entregó por completo, ¿cómo no creer? Y creyendo, ¿cómo no amar? Dice San Alfonso María de Ligorio, y amando, ¿cómo no servirlo? Los tres procesos, el conocimiento, el amor y el servicio. De un Dios que ha dado su vida, no solamente podría haber muerto en Cristo, ya no venía, no, que era presencia real en el Santísimo Sacramento. Hoy vamos a comulgar, por gracia de Dios vamos a recibir la Santa Comunión, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Y vamos además después, hemos sido confirmados en la Santa Confirmación con los dones del Espíritu Santo, tenemos la fortaleza, la sabiduría, la ciencia, si la invocamos, de Dios nuestro Señor, para poder atravesar este mundo sobrenaturalmente y no como animales, como gallinas picoteando el piso y nunca mirando para arriba. Démosle gracias a la Santísima Virgen María y pidámosle la intercesión también, que ella no necesitaba esta confirmación y nos enseña las revelaciones privadas, que la plenitud del Espíritu Santo de María Santísima hizo que ella justamente estuviera en la iglesia. Cuando la crucifixión de Cristo nuestro Señor, que se fueron todos, que no Santa María Magdalena, piadosa mujeres y San Juan. La iglesia estaba en la Santísima Virgen María, y después con la confirmación del Espíritu Santo ella estaba repleta, porque además toda llena de gracia desde su concepción, Inmaculada Concepción. Por eso pidámosle a Nuestra Señora la gracia de fructificar nuestra fe, de vivir nuestra fe y de entenderla. Para eso hay que también, lo que decía el domingo antepasado, recogerse en la oración. No estar tan ocupados en las cosas de la tierra que nos impida que la mente y el corazón se eleven a Dios. Es fundamental la contemplación para poder entender la obra sobrenatural, porque es algo que no se ve. Entonces, para eso tenemos que entrar en el corazón y meditar en la acción de Dios en nosotros. Cuando no esperar al día de la muerte a saber en el cielo, o Dios nos libre del infierno, de todas las veces que Dios pasó por nuestras almas y nosotros ni cuenta nos dimos. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en las cosas de la tierra. ¿Cómo será importante esto que San Bernardo en su tiempo, al Papa Eugenio III, que obraba mucho, pero parece que rezaba poco, le dice: para ti, si tú siendo con esas ocupaciones del papado te vas a olvidar de Dios en realidad, obrando por Dios te olvidas de Dios y vas a provocar el endurecimiento de tu corazón, ocupaciones malditas van a ser para ti. Si no sabes recogerte y retirarte, al Papa le decía, no a cualquiera. Entonces, cuanto más nosotros, que a veces pasamos días enteros sin pensar en Dios, como nos cuesta el alma elevarla a Dios nuestro Señor, trabajamos, nos ocupamos de las cosas, llegamos a la casa, descansamos, pero ¿y Dios dónde está? Siendo tan fácil poder recogerse, porque justamente como es algo interior, en cualquier ocupación podemos estar pensando en Él. Empecemos a pedir a Nuestra Señora, empecemos a tratar de ocuparnos un poco más de la vida interior, que para eso viene el Espíritu Santo, para que realmente también nuestra unión con Dios sea verdadera. Y llegado el caso que tengamos que confesar la fe en público, en una persecución, en un momento difícil, estemos dispuestos por la gracia del Espíritu Santo a dar nuestra vida antes que negarlo. Que con el amor de la Santísima Virgen María y con el fervor y el corazón de madre de Dios, porque Madre nuestra es una carga, pero la Madre de Dios es un regalo del cielo, una prerrogativa que le dio Dios a la Santísima Virgen María. Siendo Madre de Dios, ella nos enseña ese camino de la oración. María Santísima, dice el Evangelio, siempre que escuchaba las cosas de Dios, las meditaba en su corazón y las guardaba. Conference, dando vuelta en su corazón, meditaba, no perdía tiempo. Así también que sea en nuestra vida, que en esta fiesta, que hoy también es la fiesta de la María Auxiliadora. Hoy es Auxilio Cristianorum, 24 de mayo, hoy es la Virgen Auxiliadora, que San Juan Bosco vio en sus sueños, que protegía a la cristiandad. Entonces recurramos a ella para poder llegar a la Santísima Trinidad, para que así, llevando la cruz de cada día y obrando como cristianos, sobrenaturalmente como católicos, llevando la cruz de cada día, después de atravesar el mar tormentoso de esta vida,
podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. Sin pecado, Padre, Hijo y Espíritu Santo.